Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar a crear una serie de tutoriales para personas que se quieren dedicar a lo que es el modelado en 3D. Y escogí 3D Max porque para hacer ciertas representaciones de tipo hiperrealista es necesario aprender este programa, porque es muy útil a la hora de realizar proyectos arquitectónicos. Y ustedes pueden irlos mezclando realmente. Yo la verdad es que mi forma de trabajar es, a veces me encargan un proyecto muy rápido, entonces tengo que modelarlo muy rápido. A veces ocupo SketchUp, pero hay cosas que no puedo modelar todo en SketchUp. A veces lo modelo aquí en 3D Max y es más fácil. Es dependiendo qué es lo que estás haciendo, ¿no? En mi opinión, SketchUp y 3D Max, Revit y V-Ray son las herramientas no totalmente indispensables, pero sí las más rápidas e importantes para lo que es el ramo de la arquitectura, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar a ver esta serie de tutoriales. Y bien, en esta pestaña de acá básicamente tenemos el menú. Este menú nos ayuda a gestionar nuestros trabajos, ¿no? La parte de acá es básicamente la barra de herramientas que nos ayudará a poder modelar de una forma un poquito más precisa. Y créanme, no tengan miedo a este programa, se ve muy imponente y no lo es. Simplemente es un programa que necesitas mucha práctica, pero que con el tiempo se te va a ir dando, no es complicado. Bien, en la parte de acá tenemos el panel de comandos, y esto nos ayuda a poder gestionar las geometrías que vayamos creando en el viewport. Así que bueno, este panel de comando, ahí está. Este panel de comando lo que nos ayuda es poder gestionar, como les dije, las geometrías, cámaras, luces, todo lo que vayamos metiendo dentro del modelo del viewport, ¿no? Entonces, siempre, así como yo lo veo, hay dos tipos de menús, que es el menú principal y el menú secundario. Solamente este menú secundario funciona en el menú principal de Create. Todos los demás están sujetos a lo que hagamos en Create. Por ejemplo, voy a crear una pequeña caja, y para eso simplemente voy a ir a Box, voy a poner un punto y otro punto, lo voy a soltar y le voy a dar una altura cualquiera, ¿vale? Así que bueno, ya tenemos aquí nuestra pequeña caja. ¿Y qué pasa? Si yo quisiera crear líneas y esto, podría hacerlo, pero yo quiero modificar esa caja, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Me voy a ir en el menú principal, me voy a ir a Modify, y aquí puedo modificar cuántos segmentos quiero de esta caja, ¿sí? Para poder acercarnos al viewport, le tenemos que dar con el scroll. Simplemente avanzamos o retrocedemos. Scroll del mouse. Si quiero agrandar este viewport, simplemente aprieto la tecla Alt W y hago más grande esta pequeña pestaña. Y también sirve si lo quiero hacer más chico, ¿vale? Entonces, si yo quisiera girar el modelo con la tecla Alt sostenida y el scroll apretado, vamos a ir girando nuestro modelo en 3D, ¿vale? Entonces, como podemos observar, aquí solamente se ve un cubo y parece no tener líneas. Vamos a activar las líneas para que esto sea más sencillo de observar y manipular. Bien, en la parte de acá vamos a seleccionar Facets, y en la parte de aquí vamos a seleccionar Edge Faces. ¿Para qué? Para que podamos ver estas líneas. Ahora, como yo estoy seleccionando este cubo y ya había seleccionado el segundo menú, lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo,
un segmento, dos segmentos, e igualmente tres segmentos, e igualmente tres segmentos. Como podemos observar, nuestro cubo ya está subdividido en tres segmentos. ¿Por qué esto es importante? Bien, 3D Max entiende que un objeto en 3D está hecho con muchas caras, ¿sí? Vaya, que si yo quisiera que solamente fuera menos, simplemente le doy 1, 1, 1 en la parte de parámetros y ya tenemos nuestro cubo bien hechecito. Pero ¿para qué nos sirve para qué nos sirve hacer este tipo de cosas? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un sillón, es un ejemplo nada más, sí tendría que darle 3, por ejemplo, ahí, y subdividirlo aquí en 3, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Esto solamente es un ejemplo, no quiero que se espanten ni nada, simplemente es para que ustedes entiendan mejor cómo funciona el programa. Yo creo que en la parte de acá, en altura, voy a ponerle 2 para que podamos manipularlo mejor. No, mejor 3 para que se entienda mejor lo que les quiero explicar. Bien, bueno, por ejemplo aquí vamos a hacer un pequeño sillón. Recordemos que esto solamente es de ejemplo, no me estoy metiendo ahorita de lleno al programa, solamente les estoy explicando cómo es que está pensando 3D Max, ¿no? Por ejemplo, yo aquí lo que voy a hacer es convertirlo a... Ok. Bien. Entonces, teniendo esta geometría subdividida de esta forma, vamos a crear un pequeño sillón. Así que para ello, lo que haremos será convertir esto en Editable Poly. Y como podemos observar, ya tenemos hecha un polígono, nuestra geometría, pero de una forma editable, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar Vertex para que nosotros podamos ajustar la altura de este sillón. Realmente no me estoy metiendo tanto con las alturas, simplemente quiero que ustedes puedan ver qué es lo que se puede hacer con este programa y por qué es que yo lo utilizo mucho cuando, bueno, de geometrías muy complejas se habla. Por ejemplo, pueden ser celosías paramétricas o celosías también. Lo que podemos hacer es ajustar esta parte de acá con la tecla Alt W. Me voy a salir tantito y voy a irme a esta pestaña que se llama Top y voy a ajustar estas partes de acá, las voy a acercar y bueno, ahora sí ya podemos observar que ya tenemos como que una forma muy parecida a un sillón. Bien, pero aún necesito que se vea más cómodo, porque si yo me siento ahí, la verdad es que no se ve nada cómodo. Bien, entonces voy a seleccionar con la tecla Control apretada, voy a ir seleccionando los segmentos que quiero que se subdividan otra vez. Así que voy a ir a Connect y ¡tarán! Podemos observar que ya tenemos seleccionadas estas partes de aquí. Así que lo que voy a hacer es mover estos para acá. Lo voy a ajustar de modo que esto se vea un poco más natural. Por ejemplo, los pueden hacer a ojo, pero yo no se los aconsejo. Así que vamos a seleccionar este de acá y vamos a ver a qué altura está. Por ejemplo, aquí dice que está en el 22.7771. Así que vamos a seleccionar estos y vamos a darle 22.7771. ¡Tarán! Entonces podemos observar que ya tenemos a la misma altura estos puntos. Al igual que estos, tenemos que convertirlos de esa forma. Así que
Vamos a darle, ¿cuánto era? 22.77 punto. Bien, ya tenemos esta pequeña figura, esta pequeña forma. Y si se dan cuenta, aún falta que esto se genere un poco más orgánico. Yo voy a seleccionarlos y les voy a dar Connect otra vez. Entonces, como podemos observar, yo voy a seleccionar este de acá, lo voy a mover hacia este lado y lo voy a bajar. Tal vez eso sea muy incómodo, tal vez ahí. Así que está en 16.80 y de igual manera tenemos que hacerlo con este segmento. Bien, así que ya tenemos esta figura un poco más formada. Bien, como podemos observar, realmente es muy fácil. Solo tenemos que entender cómo funciona este programa. Y otra cosa que estoy observando es que la parte de aquí no está conectada y es importante porque se ve forzado. Entonces eso a la hora de hacer la geometría se va a ver súper raro, se va a ver muy raro. Así que tenemos que irla aplanando, ¿no? Entonces, la parte de aquí, yo creo que esta parte simplemente la vamos a mover hacia acá y hacia acá. Lo que ustedes tienen que imaginar es que esto se vea como si fuesen con muy pocos polígonos. Y bueno, ahí podemos observar que ya tenemos una parte. No tiene por qué ser perfecto, ¿no? Hay otras formas de aprender a modelar esto, no es necesariamente que se tiene que ver perfecto, ¿no? De hecho, es curioso porque en los 3D, entre más imperfecciones tenga, se ve mejor. Créanme, se ve mucho mejor. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar estas partes de acá, a los puros segmentos. Por ejemplo, ahí, este de acá. Vamos a seleccionar estos de acá, por ejemplo estos, y vamos a darle en el comando loop. Damos clic en el comando loop y como podemos observar ya estamos seleccionando todos las líneas importantes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo que pasa es que yo lo que quiero crear es un chamfer. ¿Y para qué es esto? Para suavizar los contornos, ¿no? Y tal vez este chamfer puede ser un poco más como así y le metemos un poco más de polígonos, por ejemplo ahí. Y si se dan cuenta ya está tomando forma de un sillón, ¿no? Entonces vamos a darle OK. De igual manera vamos a seleccionar la parte de acá, y le vamos a dar loop y vamos a darle en chamfer. Como podemos observar, ahora sí ya está agarrando forma de un sillón. Podemos agrandar o bueno, esto es a criterio de ustedes, ¿no? Realmente yo no puedo decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Aunque este es un programa y bueno, tal vez aquí sí podría. Bien. Aquí vamos a darle loop también. Y vamos a seleccionar este de acá y este de acá. Vamos a darle loop. Bueno, de modo que ustedes puedan tener esta parte de aquí, este contorno seleccionado, para que ustedes puedan suavizar la parte de acá. Vamos a darle chamfer y como podemos observar, de poco a poco estamos creando este sillón que parece más de los Simpsons en una versión muy pequeña. Y bueno, realmente no es tan complejo 3D Max, solo tienen que aprender a usar el programa, así como alguna vez aprendieron AutoCAD. Bueno, esto es lo mismo, no es tan complejo, solo
hay que tener mucha paciencia. Y sí, eso sí es importante para cualquier programa. Y bueno, creo que por ahí puede quedar nuestro pequeño silloncito. Vamos a darle en aceptar. Y bueno, como podemos observar, ya esto ya tiene forma de sillón. Un poco, no mucho. Y bueno, a esto me refiero con el panel modificar, ya que esto nos va a ayudar a modificar las geometrías. Si se dieron cuenta, desde una caja creamos un sillón y así sucesivamente. O sea, tienen que buscar formas que de una forma muy abstracta pueda crearse cualquier objeto que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, por ejemplo, digamos que ya tenemos esto ahí, pero hay muchísimos modificadores, ¿sí? Pero yo quisiera que se viera más suave. Vamos a colocar uno que se llama Turbo Smooth y lo que hace es suavizar de una forma casi un poquito caricaturesca. Tal vez aquí no se ve muy bien empleado. Voy a quitar tantito Edge Faces. Aquí no se ve tan bien empleado, pero bueno, es solo un ejemplo, ¿no? Voy a eliminarlo. Creo que lo voy a dejar así. Realmente me parece bastante bien. Hay otro comando que tal vez funcione mejor, que se llama Smooth, que es suavizar, y lo único que hace es pues básicamente suaviza los polígonos de tal modo que, bueno, tal vez aquí no se nota mucho, pero a la hora de renderizar lo que hace es que optimiza el modelo, ¿no? Vamos a borrarlo también. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Pues si ustedes quisieran hacerle un estilo muy raro a esto, también se puede. Por ejemplo, pueden irse a FF. ¿Y qué es lo que hace? Este es un modificador muy bueno. Vamos a ponerle 2 para hacerlo muy sencillo. Entonces vamos a esta figura. Vamos a darle clic en Edge Faces y vamos a poder observar las geometrías, ¿no? Entonces esta parte de acá vamos a convertirlo primeramente a Mesh, Editable Mesh, y ahora sí vamos a ir a apretar FFD y lo que va a hacer es que nos va a generar estos puntitos que podemos editar. Tal vez aquí no se note mucho, pero vamos a ir por FF33, ¿vale? Que lo que hace es que nos divide, esto lo vamos a eliminar, lo que hace es que nos divide la geometría en 3 partes, ¿no? Y bueno, entonces voy a irme a Control Points y lo que voy a hacer es seleccionar la parte de acá. Por ejemplo, vamos a hacer un sillón muy doblado. Ok, no. Bueno, es un ejemplo nada más. O tal vez puede ser un sillón que ustedes quieran que se vea un poco más hacia adentro, por ejemplo. Más así. O bueno, ustedes pueden tener mucha imaginación. Puede que se quede un sillón más chico. Así, ¿no? Por ejemplo. Y tal vez a ustedes no se les hace tan cómodo lo que hicimos. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos un poquito más abajo, o lo vamos ajustando de modo que los dos se vean un poco más suaves? Por ejemplo, ahí. Ahora parece de caricatura, ¿no? Bueno, es cuestión de gustos y qué es lo que ustedes quieran lograr. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que 3D Max es un programa muy fácil para poder crear este tipo de figuras topológicas y ese tipo de cosas. Y en este curso, más que enfocarnos en hacer ese tipo de cosas, que sí, que lo vamos a hacer, nos vamos a enfocar más al renderizado. Pero ustedes tienen que entender cómo funciona las herramientas de Viewport, ¿no? Algunas personas que ya sepan mucho 3D Max podrán observar que en la parte de acá tengo V-Ray, que es un motor de renderizado para que podamos crear imágenes fotorrealistas, ¿no? Y bueno, en la parte de crear podemos crear cámaras, podemos crear luces, que eso lo iremos viendo conforme vayamos aprendiendo el programa, pero ya no me quiero extender tanto. Por último, estas partes de acá es para que nosotros podamos movernos conforme a las cámaras. Esto es para animación, al igual que de esta parte. Y bueno, estos son las coordenadas.
Y básicamente esto igual es para la animación y también sirve para hacer renders de difuminados, ¿no? Y realmente, bueno, es una muy pequeña introducción de 3ds Max. Quiero que sepan que es un programa muy útil, muy bueno. Realmente lo utilizo en cada uno de mis proyectos para que pueda visualizarse de una forma más óptima los programas y los proyectos. Y bueno, realmente es muy útil, así que espero les guste este pequeño tutorial y nos vemos a la próxima. Chao, chao.